Bueno, saludos queridos amigos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy tenemos una invitada muy especial y un tema muy importante en el tema de finca raíz. Es un tema muy importante que todos nuestros inversionistas internacionales nos los preguntan porque tiene que ver con eh, hace parte de la transacción cuando usted, señor inversionista, quiere vender su propiedad o quiere comprar su propiedad. Es un tema legal, es un tema de impuestos. Y tenemos una invitada muy especial. Sin antes, no quiero empezar sin antes recordarles, yo sé que muchos de ustedes me conocen, pero nunca está de más volverme a presentar. Soy Sandra Fabro, administradora de empresa de profesión. Soy una agente de real estate licenciada aquí en el estado de la Florida. Soy manager y propietaria de SMB Group, una compañía que se dedica a la administración, compra y venta de bienes raíces, y hago parte también de la Asociación Nacional de Realtors. Mi especialidad es en asesorías a inversionistas, a todas las personas que están fuera de Estados Unidos y que quieren venir aquí a los Estados Unidos a hacer una compra, una inversión. Pero eso no quiere decir que también que no trabajemos con inversionistas locales. También trabajamos con inversionistas locales, pero nuestra asesoría y nuestra especialidad está enfocada en inversionistas internacionales y a esos inversionistas internacionales le damos toda una asesoría especializada de principio a fin. Nosotros contamos con un equipo interdisciplinario totalmente capacitado para acompañarlo a usted en su inversión desde que usted empieza con esa idea de querer venir aquí a los Estados Unidos y querer tener una propiedad. Nosotros le presentamos todo el plan, el negocio, cómo usted debe de hacerlo, le damos toda la asesoría legal. Tenemos un grupo bien importante, un grupo contable, contamos con un grupo de abogados, también contamos con un grupo de personas expertas para la administración de esa propiedad. Una vez que usted ya la haya adquirido, contamos también con un grupo muy especial que le va a ayudar a usted en todo el tema migratorio, que son abogados de migración, en dado caso que ese sea su deseo. Si no, no hay problema, no lo tocamos. Y también contamos con todo lo que tiene que ver con los seguros para sus propiedades. Hoy tenemos un tema muy especial y es el famoso FIRPA. ¿Qué es FIRPA y cómo afecta a mi inversión? Bueno, hay muchas personas, muchos inversionistas que se encuentran en el extranjero que no saben exactamente qué es el FIRPA, y hoy queremos traerles este tema. Tenemos una invitada supremamente especial, una persona con muchísimos años de experiencia, con más de 26 años de experiencia en la industria, una profesional con la cual hemos desarrollado cantidad de transacciones intachables. Nunca hemos tenido ningún inconveniente con esta persona que nos va a acompañar hoy. Ella es Bárbara Robles y representa a una compañía legalmente constituida aquí en los Estados Unidos que nos asiste en todo este tema de transacciones internacionales. Bárbara, bienvenida, muy buenas tardes, qué placer poder tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por asistirnos el día de hoy y cuéntanos un poquito más, Bárbara, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia. Bienvenida. Bueno, Sandra, gracias buenas tardes, primero que nada, y gracias por la invitación. Am, pues primordialmente y básicamente Blissful Title es una compañía de título en el estado de la Florida y lo que nosotros hacemos es que traemos la transacción a que se complete. So, entre comprador, vendedor, los agentes de bienes raíces y la compañía de título, todos trabajamos juntos y incluyendo el prestamista si la transacción es financiada. Trabajamos juntos para poner la transacción en camino a cierre. Y parte del proceso de esa transacción es asegurarnos como compañía de título que no solamente estamos transaccionando toda la documentación de la transferencia de la compraventa, pero trabajamos también con el prestamista para asegurarnos que el título de la propiedad, cuando transfiera de ese vendedor a ese comprador,
sea un título limpio que no tenga ningún tipo de hipoteca financiera o nada, por nada que el título no esté para transferirse. Eso no, parte de del trabajo de nosotros es asegurarnos que un título se transfiera limpio. También preparamos toda la documentación legal, porque somos licenciados, no abogados, pero licenciados por el estado de la Florida para poder transaccionar este tipo de transacción o las compraventas y asegurar el título de la propiedad al final de la transacción. Bueno, Bárbara, tu empresa hace un papel muy importante en las transacciones porque imagínate, ustedes son las que blanquean ese título, como quien dice. Si la propiedad tiene algún problema, ustedes son los encargados de decir, mire, está pasando esto, ¿cierto? Y por eso es que quisimos traerte a este espacio para que nos cuentes también el tema de feedback que tiene todo que ver en una transacción inmobiliaria. Entonces, Oh, sí. cuéntanos un poquito, mi querida Bárbara, ¿qué es Bueno, feedback? como siempre, para obtener una estación específica, y siempre me gusta decir esto porque me gusta que la información que le llegue al consumidor sea información, la que yo voy a dar es una información general, pero siempre me gusta que el consumidor sepa que puede obtener orientación específica sobre el estado de residencia y retención de FRITA. Eso siempre es recomendable con un asesor fiscal o un asesor de contador para que los ayude a través del proceso. Y de hecho, siempre es algo que yo cuando estoy trabajando en una transacción que incluye este tipo de ley, siempre recomiendo que haya un contador envuelto. Siempre lo recomiendo. Y básicamente el FRIPTA lo que significa es el Foreign Investment Real Estate Property Act, que es la ley de impuestos sobre inversiones extranjeras en bienes. La raíz es una ley en los Estados Unidos que requiere que cualquier persona o cualquier vendedor que esté vendiendo una propiedad, ¿ok? Tiene que pasar por el proceso de retención. Ok, So, básicamente, al partir del 22 de enero, la norma es del 15% de retención del precio de venta. ok, entonces eso quiere decir que si yo soy una persona que vive en el exterior y que Ujú, voy a vender una propiedad, ¿sí?, que tengo aquí en los Estados Unidos, ujú. aquí me van a hacer esa retención, ¿verdad? Me tienen que... Correcto. Muy bien. Siempre, Como un siempre. impuesto, como un impuesto, perdóname. Es un impuesto, correcto. Y la retención no es necesariamente la cantidad total del impuesto, es la máxima cantidad que el impuesto puede costar, pero tenemos que retener la máxima cantidad para que entre el comprador y el vendedor hagan los pasos necesarios para que el gobierno determine cuál es la cantidad de impuestos que debe ese vendedor al vender esa propiedad. Perfecto, muy bien. Entonces, es un impuesto que tienen que pagar al momento de vender la propiedad. ¿Cómo afecta este impuesto a todos esos inversionistas inmobiliarios que nos están viendo el día de hoy y que han comprado una propiedad o que la van a comprar? ¿Cómo afecta? Bueno, depende de qué lado estemos, ¿verdad? Si usted es un inversionista extranjero que vende en los Estados Unidos o un inversionista que compra en los Estados Unidos, o siempre hay depende todo del lado donde esté. Como comprador, es responsabilidad del comprador y de su representante garantizar que se realice la retención y se revisan todos los formularios para poder transaccionar el tax, o como le decimos, el impuesto. ¿Ok? Um, por ejemplo, si hay una propiedad que se está vendiendo a 500,000 dólares, ¿ok?, el 15% de retención es basado en el precio de venta y en este caso serían 75,000 dólares de retención. Ahora, eso no significa que la retención total de 75,000 es la cantidad actual. Es como mencioné anteriormente, es la cantidad máxima que estamos requeridos de retener en lo que el gobierno determina en realidad cuál es la cantidad que esa propiedad debe en cuestión al impuesto. Perfecto.
Muy bien, Barbarita. Y te quería hacer una pregunta. ¿Existen algunas excepciones? ¿Yo puedo dejar de pagar ese FIRPA o puedo hacer algo para que me salga más económico? Cuéntanos un poquito. Bueno, siempre hay excepciones. Existen algunas excepciones para la aplicación de esta ley. Una de las que mayormente se utilizan en este tipo de transacción es cuando la persona natural que está adquiriendo la propiedad es una que la va a utilizar como residencia primaria, ¿ok? Por un término de 2 años, al menos 50% del tiempo, y que la propiedad, el precio de venta no supere los $300,000. Esa es la excepción que más se utiliza. Hay varias excepciones, todo dependiendo, cada situación y de cada persona es diferente, pero la mayoría del tiempo, si la propiedad es $300,000 o menos y el comprador planea utilizar esa propiedad como residencia primaria por 50% del tiempo mínimo, por un término de 2 años, ahí se aplica esa sección. Perfecto. Tengo entendido, Bárbara, también que lo más importante es que existe una planeación previa, ¿cierto? Por parte de ese inversionista y por parte de su equipo De su asesor, equipo. de su contable, de su abogado, para que de una u otra forma este FIRPA sea manejado, ¿cierto? Y para que Correcto. legalmente puedan llegar a un acuerdo y puedan tener el mínimo descuento posible de este impuesto, ¿correcto? Correcto. Típicamente se introducen una forma al gobierno de los Estados Unidos que van a incluir los gastos de ventas, el tipo de utilización de la propiedad, la información del comprador. En ese proceso, lo que ellos hacen es que ellos van a verificar si en realidad, pues, el tax de esa propiedad, va a ser $75,000 o va a ser, mira, esto fue un uso residencial o no obtuvieron ningún tipo de ganancia porque no era una propiedad, de short-term rental o una propiedad de inversión, era simplemente una propiedad para vacaciones de ellos mismos. En ese momento dicen, pues, no hubo ningún tipo de ganancia, el tax o el impuesto de esa propiedad va a ser $15,000. Y la diferencia se le devuelve a ese vendedor. Fantástico. Y nos decías anteriormente que también cuando la propiedad vale menos de $300,000 no aplica el impuesto. No es que no aplique, es básicamente que es una de las excepciones, pero la excepción tiene que ser mutua, tiene que ser la excepción de los $300,000 o menos y que el comprador vaya a ocupar la propiedad por un término de 2 años, por lo menos 50% del tiempo, como su residencia primaria. No puede ser uno o el otro, tiene que ser los dos a la misma vez. Los dos a la misma vez. Bueno, fíjate Correcto. qué información tan valiosa nos traes porque nosotros como realtors eh, a veces no estamos bien informados y en el momento que ya el extranjero, el cliente extranjero va a vender su propiedad, no lo han informado previamente y ahí es cuando vienen los dolores de cabeza, ¿cierto? Correcto. Y Sí, este comentario me lleva a la siguiente pregunta que te tengo. De acuerdo a todo esto, entonces, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál sería esa responsabilidad que nosotros los realtors tenemos, ¿cierto? Cuando se hace este tipo de transacciones ante nuestro cliente que es un vendedor extranjero y está vendiendo la propiedad, puede ser. Ese es el ejemplo. bueno, como agente de bienes raíces, para ustedes le añadimos más responsabilidades de las que ya tienen Ya tenemos. en cualquier transacción, simplemente porque tienes tu vendedor que es un vendedor extranjero. El agente inmobiliario debe informar a su vendedor que le aplica el FRECTA. Básicamente los encaminamos a nuestros vendedores, los encaminamos, ok, esta es la situación de tu propiedad, las excepciones son estas, pero como quiera que sea, lo que sucede a través del proceso es que durante el proceso de compraventa
tiene la posibilidad de que se reciba un certificado que baje la cantidad de la deuda, ¿ok? Hasta que el gobierno determine cuál es en realidad la cantidad del impuesto. So, por ejemplo, si empezamos en el 15% y todo es determinado por la transacción, pero empezamos por la retención de 15%. Durante esa transacción, el contador que estamos trabajando con, que es especializado en este tipo de situación, que no es simplemente un contador, es un contador para este tipo de casos. Ellos pues hacen su forma, hacen su número, obtienen un certificado temporero de retención y pueden bajar esa deuda o ese impuesto que se está reteniendo de 15% a un 10%. Okay. Now, eso tampoco significa que la deuda final va a ser el total del 10%. Eso es en lo que el gobierno decide exactamente cuál fue la cantidad, cuál es la cantidad de tasación que se debe tener esa propiedad. Okay. Eso es Perfecto. una de ellas. Um, el otro es el agente que está representando el comprador, debe informar al cliente que si el FRIPTA aplica, ellos también van a tener tienen su responsabilidad como agentes inmobiliarios de asegurarse de que todas las retenciones y todas las formas en referente a la retención sean sometidas al gobierno de los Estados Unidos. Porque, si no se remiten, si algo falla, el comprador puede ser responsable por el incumplimiento y podría tener sanciones como comprador. Eso es bien importante que las dos contrapartes se comuniquen en este tipo de situación para exactamente saber cuáles son los pasos a proseguir. Claro que sí, ¿Okay? obviamente lo deben de hacer. ¿Y cuánto es el tiempo que se recomienda hacer esto previamente, Bárbara? Bueno, todos siempre tratamos de empezar, una vez que ya tú tienes, por ejemplo, estás representando a tu vendedor, ya estás hablando en términos de hacer un listado, en ese momento, pues, obviamente tú quieres asegurarte que tengas toda la información importante de tu cliente, le digas los pasos, y una vez que tengas la información, puedes, añadir la información de que el caso podría ser un caso de retención en los remarks en tu listado, en tu múltiple listado. So, Ok, ¿y cuándo se aplica? ¿Se aplica en qué momento de la transacción exactamente? ¿Y a quién ok, individuos? bueno, aplica cuando una persona extranjera vende una propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos y genera ganancias de capital. ¿Ok? Por esa venta. Esto incluye a individuos no residentes, extranjeros residentes, corporaciones extranjeras, y entre otros extranjeros que poseen bienes raíces en los Estados Unidos. La retención bajo FRITA se aplica en el momento de la venta de la propiedad y es responsabilidad del comprador retener y remitir los fondos al gobierno de los Estados Unidos. Nada, obviamente, como mencioné anteriormente, todo esto lo hacemos en trabajo de equipo. Todo esto lo hacemos en trabajo de equipo para que entonces nosotras podamos encaminar a nuestros consumidores y vendedores en el path correcto, en el camino correcto de la compraventa. Y en tu compañía, pues tú nos ayudas con todo este proceso, le ayudas Correcto, a todos los inversionistas, a todos los realtors también que de repente necesitan una casa de título que los ayude correcto. con todo esto, ¿verdad, Bárbara? Sí, Sí, nos ayudamos en todo. es bien importante este tema. Nunca olvidaré un cliente, no era un cliente mío, era un cliente de otro realtor que ese realtor me llama y me dice, mira, que es que la propiedad, el realtor no sabía, no tenía ni idea y el cliente no sabía que tenía que pagar eso al momento de vender la propiedad. Entonces siempre fue un poquito complicado. Sí, sí. Afortunadamente, pues lo guiamos, lo asesoramos y todo, pero sí es bien importante que ese inversionista extranjero sepa lo que tiene que hacer al momento de vender esa propiedad. Ya nos habías contado al principio, pero quiero que nos recuerdes un poquito cuánto es el valor de retención actual del FIRPA. 15%. Empezamos con el 15%. Ujú. Ok. Sí, y el valor de la propiedad
que influye en el valor de la propiedad? En- Puede cambiar basado en la cantidad de venta de la propiedad. Por ejemplo, una propiedad que sea más de 1 millón ya ahí cambia un poco, pero todo depende con la transacción. Es simplemente, empezamos con el 15%. Ok, perfecto. Desde el 15%. Muy bien. Correcto. Y Barbarita, ¿quién tiene que pagar el FIRPA finalmente? El FRIP es pagado por el vendedor, pero es responsabilidad del comprador. Imagínate, siempre lo tiene que pagar el vendedor, pero es responsabilidad del comprador. Wow. Sí, el FRIP porque acuérdate que de la manera en que el gobierno lo está mirando es que tenemos una persona que está vendiendo su posesión inmobiliaria en los Estados Unidos, puede que deba algún tipo de tax, ¿ok? Pero una vez que esos fondos salgan de los Estados Unidos, no hay manera de recuperar cualquier impuesto debía a ese vendedor al comprar esa propiedad o al vender esa propiedad. Por eso es que le influyen entonces la responsabilidad de asegurarse de que todo el proceso haga correctamente es del comprador. Ok, bueno, ese es un dato supremamente importante para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ujú. Bueno, Barbarita, no sé si tienes alguna otro comentario, algo que nos quieras contar más del FIRPA. ¿Qué es lo más importante para ti? Si tú, quiero preguntarte algo. Si tú fueras una persona, un extranjero, que tiene una propiedad aquí y que la va a vender, ¿qué sería lo primero que tú le tienes que decir a tu realtor o a la casa de título? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tendrías que solicitar? Pues básicamente yo diría que lo más importante cuando viene al FRIPTA es la pregunta, ¿ustedes son ciudadanos americanos o residentes permanentes en los Estados Unidos? Y de ahí pues tú puedes empezar la conversación de FRIPTA. Siempre es importante de ser lo más abierto posible con las personas que estamos trabajando cuando viene porque si no somos abiertos en cuanto a las situaciones que estamos, que tenemos enfrente de nosotros, pueden causar que haya un delay en el closing, que haya un poquito de problema como tuviste tú en algún momento y los he tenido yo. So, es muy importante la comunicación entre todas las partes que estamos envueltos en las transacciones y obviamente someter cualquier tipo de documentación que se requiera para firma, para información adicional en el tiempo más rápido posible para poder procesar toda la transacción, de Bárbara, acuerdo al contrato. perfecto. Tengo una última pregunta. ¿Ese dinero, el área se queda un tiempo con ese dinero y después lo desembolsa o cómo es ese manejo? Bueno, lo que sucede es que um, todo depende, es un poquito más complicado. Ujú. Ellos no se quedan con el dinero. Todo depende el tipo de retención que el cliente escoja. Hay algunos clientes que prefieren que se le mande todo el dinero de retención al IRS y entonces ellos cuando hagan sus taxes someten toda esa información y entonces ahí el gobierno determina cuál es la cantidad del tax, del impuesto, y le devuelven la diferencia. El Perfecto. otro que mucha gente también usa es tomar el 15% y dejarlo en una cuenta de escrow con la compañía de título y una cuenta de escrow básicamente una cuenta que tiene fondos de clientes solamente, que es monitoreada por el Departamento de Finanzas del Estado de la Florida, ¿okay? Y por, los underwriters mensualmente. Esos fondos se retienen ahí. En lo que se le envía toda la información al IRS, ellos procesan el retorno, ¿ok? Individual y nos envían el certificado final que dice, hemos determinado que la cantidad de tax o impuesto que se deben dar propiedad, vamos a decir que teníamos $50,000. La cantidad de retención en esta propiedad basada en la documentación que se sometió y se propuso son
$6,500. Por favor, someter un cheque de $6,500 al gobierno o al IRS, al Internal Revenue. Y la diferencia, pues se le devuelve entonces en ese momento al vendedor, de la misma manera en que recibieron los fondos de la transacción cuando cerró. Perfecto. Bueno, fíjate que es un tema bien importante y definitivamente hay que hacerlo de mano de profesionales como tú. Correcto, Muchísimas correcto. gracias, mi querida Bárbara. A toda nuestra Un placer. audiencia, usted está viendo aquí los datos de Bárbara, de su compañía. Si usted está interesado en hacer alguna transacción con una casa de título aquí en los Estados Unidos, Bárbara se encuentra aquí también en la Florida, totalmente recomendada. Estas son sus redes, este es su teléfono y quiero darte las gracias, Bárbara.